Bueno, seguimos estudiando el tema del Antiguo Testamento a través de la genealogía del Señor Jesucristo, que es la forma que la Biblia lo va describiendo, las cosas, cómo va pasando con sus ascendientes y con su pueblo. Y revisamos la vez pasada el tema de las causas de la cautividad del pueblo de Israel durante 70 años en Babilonia. Y hablamos de cosas terribles que llegó a hacer su pueblo y sus reyes, sus ascendientes también, los que deberían estar eh, haciendo autoridad y reglamentando las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios para su pueblo, desde siendo los reyes de Israel. Pues vemos cómo todos se equivocaron. Ya había pasado con el reino del norte, ahora con el reino del sur, y hablamos que llegaron a hacer cosas como sacrificar a los niños, a sus hijos, propios hijos, a dioses ajenos como Moloch. Eso es lo que terminamos viendo la vez pasada, cosa completamente terrible a los ojos del Señor, y por lo tanto tenía que disciplinar a su pueblo y sacarlo de su tierra porque había contaminado la tierra del Señor. Pero vamos a ver otro pecado no menor a este, que a veces pasamos por alto y no nos imaginamos que el Señor pueda mostrar su ira por este tipo de falta. Sin embargo, vemos la seriedad que tiene esto para el Señor, y es el tema que vamos a ver el día de hoy. No sé si ustedes pueden imaginar qué tipo de pecado puede hacer después de compararlo con un sacrificio de niños, pero esto es lo que nos dice la palabra del Señor: el pecado de no guardar el día de reposo y el año sabático para el Señor. Eso fue una de las causas por lo cual el Señor tomó esta sanción contra su pueblo. Jeremías 17:19 nos habla de esto. Es un poco largo, pero voy a leer. No quiero hacerles una prueba de optometría con esta diapositiva. Simplemente lo miren en sus Biblias si quieren, pero es para que tengan el texto ahí. Así me dijo el Señor: ve y párate en la puerta del pueblo, por donde entran y salen los reyes de Judá, y luego en todas las puertas de Jerusalén, y diles: escuchen la palabra del Señor, reyes de Judá, y toda la gente de Judá y todos los habitantes de Jerusalén que entran por estas puertas. Así dice el Señor: cuídense bien de no llevar ninguna carga en día sábado y de no meterla por las puertas de Jerusalén. Tampoco saquen ninguna carga de sus casas en día sábado, ni hagan ningún tipo de trabajo. Observen el reposo del sábado, tal como se lo ordené a sus antepasados. Pero ellos no me prestaron atención ni me obedecieron, sino que se obstinaron y no quisieron escuchar ni recibir corrección. Si de veras me obedecen, afirma el Señor, y no meten ninguna carga por las puertas de esta ciudad en día sábado, sino que observan en este día no haciendo ningún trabajo, entonces entrarán por las puertas de esta ciudad reyes y príncipes que se sentarán en el trono de David. Ellos y los príncipes entrarán montados en carros y caballos, acompañados por la gente de Judá, por los habitantes de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Vendrá gente de las ciudades de Judá y de los alrededores de Jerusalén, del territorio de Benjamín y de Cefelá, de la región montañosa y del Negev. Traerán a la casa del Señor holocaustos y sacrificios, ofrendas de cereal y de incienso, y ofrendas de acción de gracias. Pero si no obedecen ustedes mi mandato de observar el reposo del sábado y de no llevar carga al entrar en sábado por las puertas de Jerusalén, entonces les prenderé fuego a sus puertas, que no podrá ser apagado, y que consumirá los palacios de Jerusalén. Así que el Señor les habló clarito a través del profeta Jeremías. Le dijo: párate, avísales a todo el pueblo lo grave que es esto. El no guardar el día del Shabbat, el día del reposo del Señor, de no hacer trabajos, de no confiar en Él y de no respetar lógicamente la ley, que eso era un punto fundamental de la ley del Señor. Pues esto los hacía llevar la consecuencia de que se prendieran
fuego las puertas de Jerusalén. En cambio, si obedecían, pues iban a tener bendición como ciudad, como nación, iban a ser respetados por los demás pueblos, iban a honrar al Señor los demás reyes. Pero aquí vemos que pasa exactamente todo lo que no tenía que suceder, todo lo que es producto de la desobediencia, de no guardar esta fiesta solemne del Señor, tanto el sábado como precisamente el año sabático. Entonces vamos a mirar de aquí cómo estaba explícito esto en la ley del Señor. Desde Éxodo vemos cómo el Señor había ordenado esto. Diles, Éxodo 31:13 dice, diles lo siguiente a los israelitas, ustedes deberán observar mis sábados. En todas las generaciones venideras, el sábado será una señal entre ustedes y yo, para que sepan que yo, el Señor, los he consagrado para que me sirvan. Y esto es una señal eh, clave dentro del pueblo del Señor, algo que el pueblo del Señor siempre lo hizo y que se caracterizaba con esto diferente a los demás pueblos. Y como hemos dicho, siempre es una forma de servir al Señor, de guardar ese día, de confiar en Él. Es ese día que no necesitamos laborar para pensar que nos vamos a quedar sin comer, sino que el Señor es el que nos provee absolutamente todo y que simplemente descansamos para agradecerle al Señor, para honrar todo lo que ha hecho en el transcurso de la semana, todo lo que nos ha aportado y que tenemos que simplemente confiar en Él y que va así a suplir para el día siguiente, para la semana siguiente. Entonces es una cuestión de fe, de confianza en Él. Ezequiel 20 también nos habla de esto, en los versículos 12 y 20. Dice, también les di mis sábados como una señal entre ellos y yo, para que reconocieran que yo, el Señor, he consagrado los sábados para mí. Y observen mis sábados como días consagrados a mí, como señal entre ustedes y yo, y para que reconozcan que yo soy el Señor, su Dios. Así que como hemos visto, hablábamos el día sábado, el tema de la esclavitud. Y eso es importante que tengamos claro este asunto. Nosotros somos esclavos de un Señor que es el que nos provee todo. Y a veces suena como extraño el término de esclavo, pero ese es el término que debiera utilizarse. Lo han cambiado por el de siervo, se ha utilizado el de siervo a través del griego, pero no es malo ser esclavo del Señor. Él es nuestro amo, nuestro Señor, el dueño de todo. Estamos en su territorio, en su tierra, que le pertenece completamente a Él y que Él nos provee y nos cuida, nos protege y simplemente nos ha puesto para que la cuidemos y la administremos. Pero Él es el Señor absolutamente de todo y como les decía, nos ha dado ese día de descanso, de reposo para que le agradezcamos y que dependamos absolutamente de Él y no de nuestras fuerzas. Y eso es una señal que Él estableció y por eso hay que guardarla. Segunda de Reyes 25:9 nos dice, y le prendió fuego al templo del Señor, al palacio real y a todas las casas de Jerusalén, incluso a todos los edificios importantes. Y eso es algo que el Señor permitió que sucediera. Quemó absolutamente todo dentro de Jerusalén. ¿Por qué? Porque así lo había profetizado, así lo había anunciado, que el que no guardara este mandamiento iba a quemar absolutamente todos los palacios y el mismo templo del Señor. Segunda de Crónicas 36:19 también nos habla de este cumplimiento de esta profecía. Dice, incendiaron el templo de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a sus palacios y destruyeron todos los objetos de valor que allí había. Que el Señor cumple su palabra, claro que la cumple, completamente y literalmente quemó absolutamente todo. ¿Por qué? Porque por más que se les dieron todas las puertas de Jerusalén, que no pasaran nada por allí, ninguna carga, ningún trabajo ese día, la gente no dejó de hacerlo. Así que cumplió su palabra de quemar toda la ciudad de Jerusalén.
Profeta Amós también nos dice por qué sucedió esto. Dice, así dice el Señor, los delitos de Judá han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo, porque dejándose descarriar por sus mentiras, tras los cuales anduvieron sus antepasados, rechazaron la ley del Señor y no obedecieron sus preceptos. Por eso yo enviaré fuego contra Judá, que consumirá las fortalezas de Jerusalén. Entonces, como vemos, lo dijo a través de tres profetas diferentes, anunció esto, que guardaran la ley, que guardaran el Shabbat, que guardaran el año sabático, y esto no lo hicieron. Y este es el siguiente punto que vamos a mirar, cómo se incumplió el año sabático y en qué consistía el año sabático, que hasta la fecha uno oye mencionar esto, pero que no se cumple tampoco en la actualidad. Todos hemos oído, creo, que el término del año sabático, y a veces no sabemos ni de dónde viene, y esto lo estipuló el Señor a través de Éxodo 23, versículos 10 y 11. El año sabático, ¿en qué consiste? Aquí nos dice exactamente de qué se trata. 6 años sembrarás tus campos y recogerás tus cosechas, pero el séptimo año no cultivarás la tierra. Déjala descansar para que la gente pobre del pueblo obtenga de ella su alimento y para que los animales del campo se coman lo que la gente deje. Haz lo mismo con tus viñas y con tus olivares. 6 días trabajarás, pero el séptimo día descansarás tus bueyes y tus asnos, y recobrarán sus fuerzas los esclavos nacidos en casa y los extranjeros. Entonces, como vemos, también el séptimo año es un año de reposo. Después de hacer trabajar la tierra, hay que dejarla descansar. Esto es algo que la misma ciencia ha visto los beneficios de esto. Desafortunadamente ahora, pues en pro de, en mira supuestamente la productividad, a veces creemos que sabemos más que el Señor, que el que hizo la tierra, y a través de los abonos, de los químicos, tratamos de que sea productiva y no se deja descansar la tierra, y esto trae unas consecuencias terribles en la naturaleza. Así que esto es algo ordenado por el Señor, y miremos también, no solamente en Éxodo lo dice, sino en Levítico nos da unas especificaciones más claras sobre el asunto. De los versículos 1 al 7 del capítulo 25 dice, en el monte Sinaí, el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar, la tierra misma deberá observar un año de reposo en honor al Señor. Durante 6 años sembrarás tus campos, podarás tus viñas y cosecharás sus productos. Pero llegado el séptimo año, la tierra gozará de un año de reposo en honor al Señor. No sembrarás tus campos ni podarás tus viñas, no segarás lo que haya brotado por sí mismo, ni vendimiarás las uvas de tus viñas no cultivadas. La tierra gozará de un año completo de reposo. Sin embargo, de todo lo que la tierra produzca durante ese año sabático, podrán comer, no solo tú, sino también tu siervo y tu sierva, el jornalero y el residente transitorio entre ustedes. También podrá alimentarse tu ganado y los animales que haya en el país. Todo lo que la tierra produzca ese año será solo para el consumo diario. Entonces aquí el Señor todavía da unas especificaciones más claras sobre el asunto de cómo se debe simplemente dejar que la tierra descanse. No es para sembrar absolutamente nada, simplemente gozarse de los frutos que ya haya dado esos 6 años. Y esa cosecha del sexto año alcanzaría perfectamente para inclusive el séptimo año y el octavo año. Y como vemos, fue una ordenanza del Señor que desafortunadamente también se desobedeció, y por eso el Señor puso a descansar por todos los años que dejaron de descansar, que eso fue lo que hizo al llevarse a su pueblo a este otro país. En Levítico 26, del versículo 34-35 dice, entonces la tierra disfrutará de sus años sabáticos todo el tiempo que permanezca desolada, mientras ustedes vivan en el país de sus enemigos.
Así la tierra descansará y disfrutará de sus sábados. Mientras la tierra esté desolada, tendrá el descanso que no tuvo durante los años sabáticos en que ustedes la habitaron. En Levítico 25-21 nos dice: déjenme decirles que el sexto año les enviaré una bendición tan grande que la tierra producirá como para 3 años. Así que el Señor no era que los pusiera a pasar dificultades ni que los pusiera a prueba, estaba garantizada esta cosecha abundante después en el sexto año de los cultivos. Así que era evidente eso, simplemente la avaricia, o más bien el deseo de tener más, fue que la gente siguió produciendo, cultivando y haciendo todo lo que el Señor les dijo que no hicieran. Y tenemos que tener claro que esto, la tierra le pertenece al Señor y Él pone sus normas sobre su tierra, como dice Levítico 25-23. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía, y ustedes no son aquí más que forasteros y huéspedes. Entonces el Señor lo dice muy claro: la tierra es de Él sabe cuándo tiene que producir, en qué momento tiene que descansar. Nosotros simplemente somos sus esclavos, sus obreros, que tenemos que obedecer como buenos huéspedes, como buenos administradores de lo que Él nos da. Por eso nos dice en 2 Crónicas 36-21: de este modo se cumplió la palabra que el Señor había pronunciado por medio de Jeremías. La tierra disfrutó de su descanso sabático todo el tiempo que estuvo desolada, hasta que se cumplieron 70 años. Así que el plan del Señor era perfecto. Dijo: tengo que descansar la tierra, aquí me deben muchos años de descanso, y estos 70 años voy a hacer que la tierra, mientras ellos estén en tierras ajenas, sirviendo a otros pueblos, yo pongo mi tierra a descansar para que después tenga la productividad que yo quiero. Así que ese fue parte del plan del Señor. Quemó todo lo que había allí en este lugar y la puso a descansar, y esto no se cultivó durante todo este tiempo. Éxodo 21:2 nos dice: si alguien compra un esclavo hebreo, este le servirá durante 6 años, pero en el séptimo año recobrará su libertad sin pagar nada a cambio. Y eso es interesante también, que el Señor había establecido. Habíamos hablado de que la esclavitud es algo que está desde la antigüedad. Recordemos que Abraham tuvo eh, al hijo por fuera del pacto con una esclava de él, pero en el pueblo eh, se sabía perfectamente que al séptimo año siempre este esclavo tendría libertad. No era una esclavitud perpetua que obtuviera, sino que había un perdón también, había un pago, se podría decir, por el trabajo ejecutado, y podía obtener su libertad. Así que todo, en cierta manera, había que ver un paz y salvo después del sexto año. Así que eso fue una orden del Señor, y que también se dejó de hacer durante algún tiempo. Así que la gente desobedeció a propósito, yendo en contra de lo estipulado por el Señor. Deuteronomio 15 nos habla de este tema también. Dice: si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti y te sirve durante 6 años, en el séptimo año lo dejarás libre. Y cuando lo liberes, no lo despidas con las manos vacías. Abastécelo bien con regalos de tus rebaños, de tus cultivos y de tu lagar. Dale según el Señor tu Dios te haya bendecido. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te dio libertad. Por eso te doy ahora esta orden. Pero si tu esclavo, porque te ama a ti y a tu familia y le va bien contigo, te dice: no quiero dejarte, entonces tomarás un punzón y, apoyándole la oreja contra una puerta, le perforarás el lóbulo. Así se convertirá en tu esclavo de por vida. Lo harás con la esclava. No te pese dejar en libertad a tu esclavo, porque sus servicios durante esos 6 años te costaron apenas la mitad de lo que le habrías pagado a un jornalero. Así el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Así que vemos que el Señor también dio instrucciones hasta para el manejo de los esclavos, y sería
práctica bastante social, en el sentido de que cubría las necesidades, no solamente esos 6 años, sino que tendría que darle la opción no solamente de libertad, sino pagarle de alguna manera de acuerdo a lo que cada quien tuviera. Y de alguna forma esto mantenía un equilibrio social y económico y en todos los aspectos, podemos decirlo de esa manera, que vemos que la enseñanza era que no se maltratara al esclavo, simplemente era un trabajo como el que hay ahora y que por lo tanto pues tenía que tener una paga por esto y que muchos deseaban quedarse en esa condición por el buen trato. Así que muchos hasta preferían quedarse toda la vida con su señor, y esto también era una bendición para su amo, para su señor, y el señor bendeciría a este amo en todo lo que hiciera. Así que, como vemos, esto también fue desobedecido por las personas de su pueblo. Deuteronomio 12, del 9 al 10 nos dice: pues todavía no he entrado en el reposo ni en la herencia que les da el Señor su Dios. Pero ustedes cruzarán el río Jordán y vivirán en la tierra que el Señor su Dios les da en herencia. Él los librará de sus enemigos que los rodean y ustedes vivirán seguros. Y esta fue la promesa que les dio el Señor. Si ellos guardaban el reposo, si guardaban el año sabático, ellos iban a ocupar esta tierra, la tierra iba a producir todo lo que el Señor les había prometido, se las daba como herencia por ser su pueblo, por ser sus hijos, pero además les garantizaba una seguridad ante sus enemigos. ¿Podríamos decir aquí el Señor falló con su pueblo? No, absolutamente no. Esa bendición estaba pegada a una condición. La condición era que tenían que, que obedecer sus normas, obedecer sus leyes, y eso fue lo que no hicieron. Entonces, ¿quién falló? El pueblo, sencillamente por desobedecer esa seguridad que el Señor les había prometido, no se dio, precisamente no los libró de sus enemigos, sino todo lo contrario, utilizó a los enemigos para castigarlos, para disciplinarlos por no ser obedientes. Jeremías 34, 11 al 14 nos dice: pero después se retractaron y volvieron a someter a esclavitud a los que habían liberado. Una vez más la palabra del Señor vino a Jeremías. Así dice el Señor, el Dios de Israel: yo hice un pacto con sus antepasados cuando los saqué de Egipto, lugar de esclavitud. Les ordené que cada 7 años liberaran a todo esclavo hebreo que se hubiera vendido a sí mismo con ellos. Después de haber servido como esclavo durante 6 años, debía ser liberado. Pero sus antepasados no me obedecieron ni me hicieron caso. Así que aquí está claro, el Señor, como dice, les volvió a recordar que lo que él había estipulado no se hizo. La gente siguió guardando a sus esclavos, no les perdonaba sus deudas, que era la mayoría de las causas por las cuales quedaban en esclavitud o por cuestión de guerra, que habían tomado territorios vecinos o extranjeros, y simplemente se quedaron con ellos haciéndoles malos tratos y abusando de ellos en contra de lo que el Señor había hecho, cuando simplemente mostraba su misericordia a través de esto, de que simplemente tenía que ser perdonada toda deuda, y mostrar además su gracia, que era darles algo más por ese tiempo de servicio, que era de alguna forma mostrar la gracia del Señor también a través de algo que no les pertenecía, pero que el Señor hacía que se les regalara, que se les entregara esto por haber servido fielmente a su amo. Jeremías 34:17 nos dice: por tanto, así dice el Señor, no me han obedecido, pues no han dejado en libertad a sus hermanos, por tanto yo proclamo contra ustedes una liberación, afirma el Señor. Dejaré en libertad a la guerra, a la pestilencia y al hambre, para que lo que les pase a ustedes sirva de escarmiento para todos los reinos de la tierra. Y este era el propósito del Señor, de mostrar el ejemplo de cómo debían ser los pueblos socialmente con sus subalternos, podríamos decir, los gobernantes, cómo tenían que actuar con sus subalternos, eh,
y cómo tenían que perdonar al que tuviera una deuda con ellos. Así que, como dice, esto fue escarmiento para todos los reinos de la tierra, para todos los gobiernos que pudieran gobernar, no solamente en ese momento, sino en la posteridad. Y eso es lo que vemos que nunca, que no ha sucedido, la gente no aprendió eso y por eso la tierra vive llena de hambre, de pestilencias, de guerras. Y eso creo que es lo que nos hemos pasado durante todos estos siglos después de ver esta tremenda lección que le dio a su propio pueblo en Babilonia. Ezequiel 24:6 nos dice, porque el Señor omnipotente dice, ay de la ciudad sanguinaria, ay de esa olla herrumbrada, cuya herrumbre no se puede quitar. Saca a uno los trozos de carne tal como vayan saliendo. Y esto es una profecía que es curiosa, que utiliza el pueblo de Israel como una olla llena de óxido, básicamente, y se sabe lo difícil que es a veces quitar ese óxido de las ollas donde se preparan los alimentos cuando se han descuidado precisamente y no se ha hecho la limpieza adecuada, pues simplemente se llena de hollín y de óxido, y esto es lo que el Señor la compara a esa ciudad sanguinaria de Jerusalén. Más adelante en Ezequiel 22:18 nos dice, Hijo de hombre, todo el pueblo de Israel se ha vuelto para mí como la escoria del cobre y del estaño, del hierro y del plomo que se queda en el horno. Son como la escoria de la plata. Por eso dice, así dice el Señor Omnipotente, como todos ustedes se han convertido en escoria, los voy a reunir en medio de Jerusalén. Así como la plata y el cobre, el hierro, el plomo y el estaño se juntan y se echan en el horno y se atiza el fuego para fundirlos, así también yo en mi ira los juntaré a ustedes y los fundiré. Como ven, el fuego que el Señor habla de la ira y lo utiliza precisamente como ejemplo, como testimonio de la forma que va a tratar a su pueblo. Y básicamente esto fue un castigo pasado por fuego. Y el fuego como tal funde todos los residuos, todos estos metales se pueden terminar siendo fundidos de toda de escoria, de todos los residuos que quedan para formar al fin y al cabo o algo útil para quien lo funde. Y esto es lo que el Señor hace, purificar esto, como lo menciona en los versículos 12 al 14 del capítulo 24. Dice, aunque esa olla está tan oxidada que ya ni con fuego se purifica, Jerusalén, yo he querido purificarte de tu infame lujuria, pero no has dejado que te purifique. Por eso no quedarás limpia hasta que se apacigüe mi ira contra ti. Yo el Señor lo he dicho y lo cumpliré. Yo mismo actuaré y no me voy a retractar. No tendré compasión ni me arrepentiré. Te juzgaré conforme a tu conducta y a tus acciones. Lo afirma el Señor omnipotente. Como quien dice, los voy a tener en fuego hasta que los purifique totalmente. El tiempo que sea necesario, voy a hacer, quede lo que quede. Eso es lo que voy a hacer contra ti, porque no me obedeciste y abusaste de lo que era mío, básicamente, es lo que les dice el Señor. Por eso el profeta Jeremías les afirma este plan que tiene el Señor, cómo es su trato hacia ellos y qué fin busca con todo esto. Y es un pasaje bastante conocido por muchos de nosotros que a veces se utiliza muy ligeramente y no se sabe el contexto en el cual fue dicho. Dice, así dice el Señor, cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Cuando uno oye todas estas profecías de parte del Señor anunciadas previamente al castigo y a pesar de eso, no, pues no tuvieron escarmiento, no tomaron correctivos, sino al contrario, siguieron haciendo lo que a Dios no le agradaba,
tuvo que el Señor llevarlo a este pueblo de Babilonia y podríamos ver la aflicción de esta gente al ver que el Señor había cumplido todo lo que había prometido, cómo fue su pueblo arrasado, cómo fue quemado, cómo fue todos los que, los que se quedaron allá y no se rindieron fueron asesinados, los que fueron para Egipto también fueron destruidos. Podemos decir que había muy poca posibilidad de esperanza. Sin embargo, el Señor también eh, cuidó de darles esta esperanza de que no se fueran a buscar otros dioses, de que se calmaran, les dijo cuánto tiempo iban a estar ahí. Así que toda esta generación, yo creo, tenía que haberles dicho a sus hijos, confíen en el Señor, que el Señor va a cumplir, les va a dar un futuro, va a haber una esperanza, el Señor va a volver a restaurar todo. Esto es una parte de la disciplina por nuestra desobediencia. Pero la próxima generación va a ir purificada y van a invocarme y van a suplicar al Señor perdón por todo lo que pasó y el Señor los va a restaurar. Yo creo que ese era el mensaje que la gente podría estar dándole a sus hijos para que no se rebelaran, para que no se desilusionaran del Señor. Y esto lo confirman los versículos 12 y 14. Dice, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Así que como vemos, el Señor les dio esa gran esperanza. Definitivamente no los dejó abandonados, no los dejó al garete de que los enemigos hicieran lo que quisieran con ellos, sino al contrario, vemos que fue un pueblo que se llevó lo mejor básicamente de este pueblo, los usó de alguna manera, pero también los respetó porque el Señor los cuidaba, porque el Señor los respaldaba, fueron útiles para Babilonia, fueron esclavos de Babilonia, sirvieron a Babilonia, pero el Señor también hizo que se les pagara por todo esto, y como vemos la forma sobrenatural también que los hizo retornar con todos los gastos pagos, patrocinados por los mismos reyes enemigos. Así que el Señor siempre cumple su palabra y siempre da una luz de esperanza en medio del castigo, en medio de la disciplina. En cambio, los que desobedecieron y que se fueron a Egipto, les dice básicamente lo siguiente. Dice, mira, tú confías en Egipto, ese bastón de caña astillada que traspasa la mano y hiere al que se apoya en él. Porque eso es el faraón, el rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y eso nos muestra que mucha gente prefirió confiar en Egipto, mucha gente huyó a Egipto y les fue peor que a todos los que se rindieron, los que se entregaron como el Señor les dijo que hicieran con Babilonia. Básicamente los que fueron a Egipto murieron, fueron traspasados, como dice aquí la palabra, confiaron en las cosas materiales, en la lógica, podríamos decirlo así, en su razonamiento, y a todos ellos les fue mal. En cambio, los que se rindieron, como decíamos la vez pasada, algo que no era fácil, que simplemente era cuestión de obediencia, porque lo había dicho a través de los hombres de Dios, pues tenían un futuro asegurado en medio de este territorio de Babilonia. Pero los de Egipto definitivamente el plan, lo que el Señor les había dicho, pues se cumplió también y todo les fue mal. Ezequiel 29:6 dice, entonces los que habitantes de Egipto sabrán que yo soy el Señor, no fuiste para el pueblo de Israel más que un bastón de caña. Cuando agarraron de tu mano te quebraste y les desgarraste las manos, y cuando en ti se apoyaron te rompiste y sus espaldas se estremecieron. Lo cierto fue que esta gente nunca tuvo paz, el pueblo de Egipto nunca tuvo paz, la gente que estaba allá nunca tuvo paz, y esto también es algo que el Señor eh, actúa contra los que abusan de los suyos. Así que él es un Señor, definitivamente, que es el dueño de todo, que cuida de los suyos, de los que han
escogido para que le sirvan, y también castiga al que abusa en el tiempo que lo somete a disciplina. Así que, como lo decía el profeta Isaías, no hay paz para el malvado, dice el Señor, nunca hubo paz para Egipto, ni para los pueblos que usaron de lo que el Señor les permitió hacer dentro de Jerusalén. Así que esto es algo que se cumple también. El malvado nunca tiene paz, por más que nuestro enemigo dure un tiempo supuestamente ensoñándose de nosotros, eh, porque el Señor lo permite así, de esa manera, pues nunca va a tener paz, y esto es algo que solamente está reservado para los que obedecen la palabra, los que cumplen la ley y los que son fieles al Señor. Esa es la paz que como hemos visto estos días también, es un fruto del Espíritu, es algo que el Señor solamente se lo da a quien quiere dárselo, y eso solamente es a los suyos. Por eso tenemos que ser siempre agradecidos, tenemos que ser, alabar al Señor por todo lo que permite, confiar, así estamos pasando por periodos de tribulación. Como decía hoy Glorita, hay que estar pidiendo perdón por todas las faltas que cometemos, en forma consciente, en forma inconsciente, si nos damos cuenta o no nos damos cuenta, siempre hay que estar pidiendo perdón al Señor, saber que Dios tiene un plan para todo, tiene un plan a veces permitiendo al enemigo que, que pase por encima nuestro, pero que al final y al cabo la victoria está asegurada, la paz es para nosotros, y por eso tenemos que repetir las palabras de Pedro también, que básicamente nos recuerda y nos da una esperanza también como se la dio al pueblo de Israel. Dice: alabado sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarcitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Y esto es una palabra que nos debe alentar siempre. El Señor ya no va a utilizar el fuego para purificarnos, ya no utiliza de pronto esta misma fórmula, porque ya puso al Señor Jesucristo a pagar por todos nuestros pecados, por todos nuestros errores. El que nos purifica ahora es el Espíritu Santo, que en cierta manera es la figura del fuego que había en el Antiguo Testamento. Hoy podemos contar con él, que nos va purificándonos diariamente para que podamos disfrutar de toda esta herencia. Simplemente hay que dejarlo obrar en nuestro corazón, que nos permitirle hacerle sentir esa paz, ese gozo, de obedecer a su palabra. Es el que nos alienta a ser obedientes, el que nos anima cuando estamos desanimados, el que hace absolutamente toda la obra en nosotros, y que precisamente nos hace discernir entre el bien y el mal, entre lo que tenemos que obedecer y lo que tenemos que rechazar.